Continuando con nuestro rol de entrevistas, en esta oportunidad tenemos al abogado Luis Alfredo Yalán Ramírez, quien lo tenemos por la plataforma Zoom. Colega, muy buenos días, bienvenido a VES TV. Colega, un saludo a toda su audiencia y espero que el día de hoy marque un hito en la historia en la lucha frontal contra la corrupción a raíz de la llegada de un expresidente traído por extradición. Justamente de eso queríamos hablarle, doctor. Anterior a su entrevista estábamos hablando con el congresista Anderson y le hacíamos la pregunta que la replicamos a usted. ¿Qué pasa? ¿Por qué los presidentes terminan presos? Todos. No hay uno que se salve. ¿Qué pasó? A ver, mire, yo le voy a responder con frases célebres realizadas no por simples mortales, sino por hombres que han ocupado cargos importantes. Me voy a referir a la primera frase para que la audiencia escuche, reflexione y vea dónde está el problema. El expresidente de México, Benito Juárez, estableció: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus acciones lo traicionan. Benito Pablo Juárez García, 1858-1872, presidente de México. Vaya. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus acciones lo traicionan. Ahora la segunda frase, porque esa frase es importante, de nuestro historiador Manuel González Prada. El Perú es un organismo enfermo. Donde se aplica el dedo, brota pus. 1888. Su verdadero nombre, José Manuel González de Prada y Álvarez, de Ulloa, más conocido como Manuel González Prada, 1824-1518. Distinguido periodista. Esto de la corrupción no es nuevo en el Perú. Se da a nivel mundial y hay factores endógenos y exógenos. Pero yo siempre voy a referirme a algo, que la corrupción empieza desde la familia, porque la familia es la célula básica de la sociedad y la raíz de su grandeza. Déjenme también acotar algo, para que escuche la audiencia. Hay un libro muy importante que trata sobre la historia de la corrupción en el Perú. Ya. Historia, titulado así, Historia de la corrupción en el Perú. Lo ha escrito nuestro compatriota Alfonso Walter Quirós Norris. Alfonso Walter Quirós Norris, 1856-2013. En este libro se hace todo un estudio desde el siglo XVII hasta nuestros días de cómo se ha originado la corrupción en nuestro país y qué tan grave daño nos hace. Vaya. Pero, doctor Yalán, pinta digamos, la política para tener un gobierno de mano dura. Eso es lo que más o menos vemos, porque Castillo resultó ser una alternativa, pues un voto de protesta que nos llevó a una situación bastante complicada y todavía no hemos salido de ello. Últimamente incluso se refiere pues mucho al presidente de El Salvador, Bukele, en tanto pues con mano rígida estaría estableciendo él el tema de la seguridad, el tema de la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, pero obviamente eso en algunos casos tiene que ver ya pues con ciertos roces, espasmos de dictadura. ¿Cómo ve usted en su perspectiva? A ver, distinguido periodista, y espero que también su público entienda. Quien le habla, igualmente como los historiadores, el presidente de México, Benito Juárez, Manuel González Prada, nuestro compatriota Alfonso Quirós Norris, que han escrito obras, quien le habla ha trabajado en el Ministerio Público de los 27 años de abogado, casi la mitad, sin ninguna denuncia, sin ningún proceso, y jefe justamente del sistema anticorrupción en Huancavelica, jefe del sistema anticorrupción en Ayacucho, y jefe de todo el BRAE con el otro flagelo que es la droga, narcotráfico. Exactamente. Entonces, ¿qué problema hay acá? Para ir al tema de su pregunta. Nuestro problema es educativo. Educación. La plataforma, todo desarrollo social de un país tiene como denominador único la educación.
Pero la educación no empieza en los colegios, la educación no empieza en las universidades, la educación empieza en la familia. Vaya. Pero ¿qué clase de familia vemos ahora? En un programa anterior que me invitaron, yo también he sido fiscal de familia, por eso que le hablo con base. Vemos que el papá dice una cosa los fines de semana en casa, pero de lunes a viernes hace otra. Y ahí le aplicaríamos la frase de Benito Juárez: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus acciones lo traicionan. Malditos aquellos padres de familia que con sus palabras defienden a la familia, pero con sus acciones lo traicionan con infidelidad, engaños, falta de compromiso con la familia. Entonces, este es un problema que ocasiona diversos actos de corrupción, porque la infidelidad es el primer acto de corrupción de la familia. Entonces, ¿qué pierden los padres al hacer ello? El respeto. Así como nosotros hemos perdido el respeto de nuestros padres de la patria. Ya para nosotros escuchar de corrupción es algo normal. Bueno, o sea... Fíjese usted... dígame. Dígame. No, bueno, interesante su punto de vista, en tanto ya es algo rutinario las noticias de corrupción que o sea, ya es del día a día, ¿no? Entonces, interesante. Mire, déjeme comentarle algo muy pequeño para que la población tenga una idea de lo que es la corrupción. Nuestro compatriota Alfonso Walter Quirós Norris, al escribir la historia de la corrupción del Perú, hace todo un estudio de investigación en qué consiste la corrupción, pero acá vamos al punto. Él, en base a estudios de informes de las embajadas de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, acá en el Perú, él se mete a estudiar esos informes, qué informan esos embajadores a sus países, y consideran que nosotros somos una gavilla de delincuentes. Lo dice en el libro. Vaya. No lo digo yo. Y mire usted, dice que para que un país pueda considerarse en vía de desarrollo, tiene que crecer de su Producto Bruto Interno del 7 al 8% anual. ¿Y sabe cuánto se va lo dice el libro, en corrupción en el Perú? El 4%. Wow. ¿Usted se imagina, señor presidente, señor periodista, lo que estamos hablando, qué hacen los presidentes y las autoridades? 4% en corrupción, o sea, la mitad del desarrollo social de un país que debería llevar normalmente cada año. ¿Se imagina usted eso? Vaya. Ahora, también se habla de que como república nosotros, pues, o sea, y como nación todavía, o sea, se hablaba, al menos Pedro Castillo lo utilizaba mucho, decía de que esto no ha cambiado, de que viene, pues, desde que desde que somos, pues, el Perú independiente y soberano, ¿no? Ahora, netamente tiene que ver con educación, de eso está claro, o hay alguna otra alternativa, porque cada vez se elevan las sanciones, a ver, penas. Vamos a hablar también mire, a mí me gusta hablar con hechos concretos. A ver, ¿cuánto es el porcentaje que se da a educación a la fecha del Producto Bruto Interno? 3.5, o sea, menos que el 4% de corrupción. ¿Cuánto se da en salud? 2.6. En salud, mire, de la educación está al lado de salud. Cierto. Somos un país anémico. Dice que el Perú tenemos la mejor comida del mundo, lo cual es cierto, pero qué curioso, qué irónico. El mejor país de comida en el mundo, cuando ya va a llegar al 50% también de anemia. Entonces, ese alumno o ese hijo que va al colegio, ¿cómo va a entender, cómo va a comprender si está anémico? Cierto, interesante. Doctor Yalán, ahora, hemos visto que usted ha tenido la posibilidad de postular al Congreso de la República, todavía no, digamos, es un tema pendiente. ¿Qué actividades políticas está realizando ahora? ¿Está afiliado a algún partido? ¿Dónde va a participar? ¿Cuál es su perspectiva de cara a lo que nos plantea? Mire, distinguido periodista, lo primero que estoy haciendo es prepararme. Ya. Porque justamente yo renuncié a la Fiscalía para postular al Congreso. Dios quiera que me den la oportunidad
para impulsar justamente la educación. La educación es la herramienta más fuerte que tenemos para salir al desarrollo social. Un país no es rico porque tiene oro, porque tiene petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación nos permite respetar a nuestros semejantes. Educación nos permite respetar a la familia. Educación nos permite respetar al país. Pero ojo, le vuelvo a repetir, si en la misma familia, y escúchenme sus oyentes, hay que hacer una reflexión. Si yo como padre de familia gasto mi dinero en educación, en salud, y hasta a veces reniego cuando me pide la esposa para pagar el colegio o para pagar los útiles escolares, pero cuando salgo a la calle, hago todo lo contrario a lo que es educación, soy infiel, y escúchenme hombres, soy infiel, ¿y cuántos infieles habría del Perú y en el mundo entero? Del 100%, yo calculo más del 90%. Eso influye bastante también en el desarrollo de un país. Ahora, tiene que entenderse también que educación no solamente es la actividad pública, sino también la actividad privada. Caso Odebrecht. El señor Barata le da dinero al señor Toledo, pero Barata era un empresario. O sea, acá también los empresarios tienen que ver mucho, porque los empresarios también están en la corrupción, y lo dice el libro de nuestro compatriota, Historia de la corrupción en el Perú, no lo digo yo. Ciertamente. Vale decir, bueno, en el entendido de que la familia es el eje fundamental de la sociedad y el Estado definitivamente, pues, tenemos ahí, pues, digamos, una cuota pendiente. Vemos países desarrollados como Finlandia, Europa sobre todo, después de haber acontecido por muchas circunstancias, tanto geopolíticas, geográficas, desastre, guerra, pero eso los ha llevado a tomar ciertas decisiones que ahora pues son naciones pues bien planificadas. ¿Cuándo pudiera el Perú estar de esa forma? Mire, vamos a otro hecho concreto. Por eso yo quisiera que la población no solamente escuche palabras, porque todo el mundo habla como si fueran poetas, no sé, pues declaman algo concreto. Mire, acá en el Perú y en todos los países se hace un examen de PISA. Es un examen que se toma a todos los adolescentes de 15 años. Matemática, comprensión lectora y otras materias. Estamos en el penúltimo lugar. Penúltimo lugar. Pero todo esto tiene un círculo vicioso. Yo vengo de padres educadores, también he sido profesor en el colegio. Lo que pasa es que todo es un deterioro aquí. Los padres ahora no han dejado de ser hijos y ya son padres. Los alumnos no han dejado de ser alumnos y ya son profesionales. Las universidades no forman profesionales, fabrican profesionales. Fíjense usted, ahora tenemos un último escándalo de la señora fiscal de la Nación. Y así, si iríamos viendo, distinguido periodista, vamos a llegar a un círculo vicioso de que este Perú, la única forma de cambiar es con educación. Educación y educación. No hay otra solución. Bueno, y justamente hablando, estaba revisando acá los medios de prensa, se habla de que se estaría cambiando el día de hoy al ministro de Educación y al ministro de Justicia. ¿Qué opinión le merece el rol que habría tenido o está teniendo, en tanto, si es que se seguiría, el actual ministro de Educación? ¿Cómo ve su gestión? Mire, yo me voy a referir a algo más amplio. Y discúlpeme que me desvíe un poquito de la pregunta, pero le voy a explicar algo. ¿Sabe por qué fallan las autoridades en los países como el nuestro en vía de desarrollo? Puede ser ahora el ministro de Educación, mañana será otro ministro, será otro presidente, será otro congresista. ¿Sabe por qué? Mire, si usted, distinguido periodista, que es mi colega, somos abogados, usted me dice a mí, abogado Yalán, letrado Yalán, sáqueme un diente, entonces yo no le puedo sacar el diente, porque yo no soy odontólogo. Y a la inversa, yo tengo un problema dentario y usted me dice, no, Alfredo, yo te saco el diente. No, usted no es odontólogo. Entonces, ¿qué pasa con el país? Pero usted y yo sí podemos ser políticos. O sea, no somos dentistas, pero nos metemos a sacarle un diente al país. Y al pretender sacarle un diente al país, lo dejamos
con desfiguración de rostro, con parálisis facial, las monstruosidades que vemos ahora en el Perú. O sea, acá hay falta de preparación de profesionales. Lo que no sucede en otros países, que para ocupar un cargo tiene que haber demostrado éxito o preparación. Entonces, ¿qué pasa? Acá las autoridades, en la mayoría de casos, han sido nombradas o designadas por amiguismo. Es el club de los amigos, no es el club de la competencia. Y mientras que suceda eso, vamos a tener los presidentes que tenemos. Mire usted, los últimos 30 años nada más. Del 90 al 2000, el señor Fujimori, que ha hecho cosas buenas, no se discute. Pero ¿dónde está? El 2001 a 2005, acá está el presidente que acaba de llegar. Se ha llevado más de 35 millones de dólares, señor Toledo. Del 2006 a 2010, el señor Alan García. ¿Dónde está el señor Alan García? Del 2011 al 2015, el señor Ollanta. ¿Dónde está el señor Ollanta? ¿Dónde ha estado y dónde va a estar? 2016, 2018, el señor PPK. ¿Cómo está el señor PPK? 2018, 2020, el señor Vizcarra. ¿Dónde está el señor Vizcarra? ¿Ve usted? Seguimos en este mismo círculo vicioso. En el círculo, ¿verdad? Y, lamentablemente, esto no va a terminar si no apostamos por la educación. Pero una educación con ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo. Este es un llamado de atención a todos los padres de familia. Eduquen a sus hijos, pero con el ejemplo. Una cosa son las palabras y el punto antagónico son las acciones. Claro, hay un dicho ahí, ¿no? Las palabras mueven, el ejemplo arrastra, ¿no? Muy bien. Un detalle adicional, conversábamos también con el congresista Anderson previamente y nos refería, bueno, le hice la pregunta respecto de la bicameralidad, que también se la traslado a usted, y en ello la institucionalidad que debieran tener los partidos políticos, porque vemos que hay mucho partido político, pero que ya no depende a un tema de ideología, de doctrina, sino a personas. ¿Qué debiera de hacerse ahí, don Alfredo, usted con su buen punto de vista que nos está manifestando el día de hoy? Esto también ya está estudiado en el libro Historia de la Corrupción en el Perú, escrito por nuestro distinguido compatriota, a quien no lo conozco, ni lo he conocido, ni tampoco estoy anunciando que se compre el libro, sino que lo he leído y me parece un libro interesante. He tomado nota. El problema acá en el Perú, de Alfonso Walter Quiroz Norris, nuestro compatriota, formado en la Universidad Católica y que se fue a culminar sus estudios en Estados Unidos, y por eso se le dieron tantas ventajas para que él haga un trabajo, o sea, él ha hecho un trabajo de investigación, no es porque lo diga. Uno de esos factores que usted me pregunta es la falta de formación, de existencia de partidos políticos sólidos, con ideas sólidos. Ahora vemos que el Congreso está compuesto por empresarios. Mire, particularmente yo, y se lo digo, yo he tratado de postular con otros partidos y todos te piden dinero. Yo personalmente he vivido en carne propia. Vaya. Por eso es que muchos congresistas, cuando llegan al Congreso, dicen, ahora podrán ser congresistas, mañana podrán ser diputados y lo que sea. Dicen, yo estoy acá por mi plata. Suena terrible, ¿no? Lamentablemente es así. Pero no debería ser. Pero hoy día, espero que sea un hito con la venida de este presidente, del expresidente Toledo, a quien tampoco tengo un acto de animadversión ni nada, pero llevarse más de 35 millones de dólares, que aparentemente, y vamos a utilizar, usted es abogado, yo también, toda persona es inocente mientras que no se demuestre su responsabilidad judicialmente, pero ya el señor Maisman dio la ruta del dinero. Cierto. Y así, ¿cuántos presidentes más hay? Por eso les vuelvo a repetir, acá está estudiado en este libro, que en corrupción, más o menos, está el monto del 4% del Producto Bruto Interno, a través de la historia. A ver, ahora, ¿qué tiempo estaría tomando el juicio que estaría llevando al expresidente Toledo, con su conocimiento en el tema legal? Que el juicio, creo que ya tiene un juicio el caso de Coteva, creo, ¿no? El otro todavía está en proceso, coméntenos. A ver, de lo que hemos tomado conocimiento, parece que ya está pendiente de juicio oral, está con una acusación, en el caso del señor Toledo, y también ahora que se habla de que está pidiendo que por razones de salud
pueda ser recluido con detención domiciliaria y descartar la prisión preventiva. Usted lo sabe, distinguido colega, y todos los que estamos en el mundo jurídico, ya apartándonos un poquito de la política, el artículo 283 del Código Procesal Penal establece que existe una cesación de prisión preventiva para poderla variar por otra medida coercitiva, pero cuando existan nuevos elementos de juicio. Entonces, esos nuevos elementos de juicio, incluyendo la aparente enfermedad que tendría el expresidente, tendrán que ser probados, debatidos y recién tomarse una decisión. Si me pregunta cuánto demorará esto, también ahora le comento, usted sabe cuánto demoran los juicios pues en el Perú, ¿no? A veces se mueren las personas y sigue el juicio. Bueno, el señor Maiman ya murió. Así es, por eso le digo, pues, se mueren las personas y sigue el juicio. Miren, algo muy pequeño. Mi padre era director de un colegio, hizo un juicio al Ministerio de Educación, ya se murió mi padre y el juicio sigue. Paz. Bueno, sí. Por eso le digo, todo es educación. Por eso, mire, había un decreto de Bolívar de 1824 que se establecía la pena de muerte para los casos de corrupción, pero lo más curioso era que en ese decreto de Bolívar sobre la pena de muerte se establecía también la pena de muerte para los jueces. No solamente para el corrupto, sino para los jueces que no aplicaban la ley. Imagínese usted si se aplicara eso aquí en el Perú ahora. ¿Me escucha? Estimado cliente, recuerde que los únicos bancos autorizados para realizar sus pagos son los siguientes: BCP, con el código 18190. BBVA, con el código 4160. O vía banca por internet, como entidad BES Cable Perú SAC. BES Cable, para todos. En BES Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. BES Cable, para todos. Estimados amigos, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y agradeciéndole su sintonía, lo dejamos con nuestro amigo Martín H. Fiorani con el programa Rumbo Político. Conmigo hasta la siguiente semana. Recuerden, su puntualidad tiene premio, BES Cable, BCB premia su puntualidad. Muchas gracias. Hasta el siguiente domingo.